El viento soplaba como si el cielo quisiera arrancar la tierra. En medio de esa furia, un pequeño abrigo azul se movía entre la nieve. Era Benjamín, de apenas 8 años. Había salido a buscar a su perro antes de que cayera la noche. Pero el perro no volvió. Y ahora ni el pueblo, ni los caminos, existían a su alrededor. Solo el rugido del viento, solo el blanco. Sus manos temblaban. Gritó una vez, 2, pero su voz se perdió en la tormenta. Las lágrimas se congelaban antes de tocarle las mejillas. Entonces, entre los copos, algo se movió. Una sombra baja, ágil, deslizándose entre los árboles. Benjamín se quedó quieto. El corazón golpeaba tan fuerte que casi lo escuchó. De pronto un relámpago iluminó el bosque. Y la vio, una loba, majestuosa, de pelaje gris plateado cubierta de escarcha. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. El niño retrocedió, tropezó y cayó de espaldas. El animal se acercó, lento, sin mostrar los dientes, solo observaba. Su respiración formaba nubes que se mezclaban con el viento. El niño quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Entonces la loba giró la cabeza, como si escuchara algo detrás. Aulló una sola vez, un sonido profundo, triste, y caminó en dirección contraria, sin mirar atrás. Benjamín pensó que era el final, pero luego notó algo. La loba se detenía cada pocos metros, volviendo la cabeza. Lo estaba esperando. El pequeño la siguió, tropezando, jadeando. Cada paso era un desafío, cada respiración, una batalla, hasta que las sombras se abrieron y una cueva apareció ante ellos. Dentro, el aire era más cálido. El fuego del niño, la vida, aún temblaba, débil. La loba se echó a un costado, dejándole espacio. Benjamín se acurrucó contra una pared de piedra, temblando. No entendía qué hacía allí. Solo sabía que por alguna razón no sentía miedo. Afuera la tormenta seguía rugiendo. El bosque gritaba con el viento. Pero en esa oscuridad, 2 respiraciones marcaban un mismo ritmo, un niño y una loba, unidos por el frío. Si te encantan estas historias de Alaska, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo, y suscríbete para no perderte las próximas historias del norte. Continuemos con la historia. Esa noche, nadie en el pueblo imaginó que un niño y una loba compartirían el mismo refugio, ni que ese encuentro marcaría para siempre el invierno más largo del valle. La tormenta no había cesado. El rugido del viento se filtraba por la entrada de la cueva como un animal hambriento. El fuego improvisado, que Benjamín había encendido con ramas secas, apenas se mantenía vivo. A su lado, la loba respiraba lento, profundo. Su pecho subía y bajaba con el ritmo del bosque. El niño la observaba, con la mente dividida entre el miedo y la fascinación. Nunca había estado tan cerca de una criatura así, tan hermosa, tan salvaje, tan impredecible. El silencio se hizo pesado. De pronto, la loba se incorporó. Sus orejas se alzaron. Gruñó, bajo, apenas audible, mirando hacia la oscuridad de la entrada. Benjamín retrocedió, asustado. El corazón le latía en la garganta. Pensó que lo atacaría. Tomó una rama encendida, temblando. La levantó frente a él como si pudiera defenderse. La loba giró lentamente la cabeza hacia el niño. Sus ojos reflejaron el fuego y algo más. No era furia, era dolor. Por un instante ambos se miraron. La criatura gruñó otra vez, no hacia él, sino hacia la tormenta. Y entonces se escuchó un aullido lejano, profundo, resonando como un eco entre las montañas. La loba respondió con un sonido breve, apenas un soplo. Luego volvió a echarse, sin apartar la vista de la entrada. Benjamín bajó la rama. Sintió vergüenza. Se acercó un poco más al fuego, acurrucándose. La loba movió una pata y él notó algo brillante bajo su vientre.
una cicatriz, antigua, como una marca de hierro. El niño susurró: «Tú también estás sola, ¿verdad?». El viento sopló fuerte, el fuego crepitó como si respondiera, y por primera vez desde que llegó, Benjamín cerró los ojos. Durmió mal. Soñó con sombras, con lobos corriendo entre árboles infinitos. Cuando despertó, la loba ya no estaba. El pánico lo atravesó como un cuchillo. Corrió hacia la salida, tropezando con la nieve helada. Gritó su nombre, aunque no sabía si lo tenía, y su voz se perdió en el eco. Entonces la vio regresar entre los copos. Traía algo en el hocico. Una rama gruesa, seca. La dejó junto al fuego y lo miró un instante. Luego se echó otra vez. Benjamín entendió. Ella no lo había abandonado. Había salido a buscar leña. El niño sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», murmuró. La loba giró apenas la cabeza como si comprendiera. Afuera, el viento rugía, pero dentro de la cueva reinaba una calma extraña. Una calma que ya no parecía del miedo, sino del comienzo de algo nuevo. Esa noche, el bosque durmió con ellos. Y aunque Benjamín no lo sabía, aquella loba tenía su propia historia de pérdidas y frío. Dos almas errantes que el invierno había decidido reunir, al menos por un tiempo. El amanecer llegó sin color. Afuera, la tormenta había dejado un silencio espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Benjamín se despertó con el rostro entumecido y la espalda rígida. El fuego apenas era un hilo de brasas, y la loba ya no estaba. El niño se incorporó, alarmado. El miedo le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Miró hacia la entrada y vio huellas frescas que se perdían entre la nieve. «No», susurró, con la voz temblorosa. Sin pensarlo, salió. El frío le mordió las mejillas de inmediato. Cada paso hundía sus botas en la nieve helada. Las huellas se bifurcaban y se perdían en la niebla. De pronto un crujido, un eco detrás. Giró la cabeza. Nada. Solo árboles y un silencio que dolía. Pero entonces algo se movió entre las sombras. Dos ojos amarillos lo observaban desde la distancia. No eran los de ella. Eran otros. Una silueta más grande, más imponente. Un lobo. Benjamín retrocedió. El animal gruñó, bajo, y dio un paso al frente. El niño cayó de espaldas, sintiendo el hielo quebrarse bajo su peso. Intentó gatear, pero sus piernas no respondían. Un segundo gruñido resonó, esta vez más cerca. El aire se volvió espeso, tenso. De pronto, un movimiento fugaz. La loba apareció entre ellos. Se interpuso, erizando el lomo, los colmillos al descubierto. El otro lobo retrocedió, gruñendo con desconcierto. Hubo un instante en que el mundo se detuvo. El sonido del viento, del corazón del niño, del bosque entero. Luego, el macho emitió un aullido seco y desapareció entre los árboles. Benjamín quedó inmóvil. Su respiración era un jadeo corto. La loba giró hacia él. Tenía el hocico cubierto de nieve. Su mirada era distinta. Ya no solo había instinto, había algo parecido a una promesa. El niño lloró, sin entender por qué. Ella se acercó, despacio, hasta que su hocico tocó la mano del pequeño. El calor de su respiración derritió la escarcha de sus dedos. Esa noche, no hablaron, porque el lenguaje humano no alcanzaba. Pero un pacto quedó sellado, el del frío compartido, el del miedo vencido, el de dos criaturas que ya no sobrevivían solas. Al caer la tarde, Benjamín vio moverse algo fuera de la cueva. Sombras, muchas. Una manada observaba desde la distancia, sin acercarse. La loba alzó el hocico y emitió un aullido corto. Los demás respondieron y se fueron. Benjamín comprendió entonces, la loba había elegido quedarse con él. El fuego volvió a encenderse, y con él, un sentimiento que el niño no conocía.
seguridad. Pero en lo más profundo del bosque, alguien o algo había oído esos aullidos. Y pronto, el silencio del invierno volvería a romperse. El sol apenas lograba cruzar el horizonte. La tormenta había dejado un cielo gris, cubierto de cristales suspendidos. Benjamín dormía cerca del fuego, con la cabeza apoyada en una piedra tibia. La loba lo observaba desde la entrada, inmóvil, como una guardiana. Entonces el sonido llegó, leve, irregular, pasos humanos. El eco metálico del rifle se filtró entre los árboles. La loba gruñó bajo, retrocediendo un paso. Benjamín despertó sobresaltado. «¿Qué pasa?», susurró, con voz ronca. La loba giró la cabeza hacia él, los ojos tensos, y luego se escuchó una voz entre la nieve. «¡Benjamín! ¡Benjamín, hijo, estás ahí! Era un cazador del pueblo». El niño se levantó de golpe, emocionado. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!», gritó. La loba gruñó con fuerza, interponiéndose entre él y la entrada. Sus colmillos brillaron con el reflejo del fuego. El niño se detuvo. El corazón le dio un vuelco. «¡No! ¡No me hagas daño!», dijo, retrocediendo. El rugido del viento llenó el silencio. Durante un segundo, el lazo que habían construido pareció quebrarse. Benjamín levantó las manos, temblando. El miedo volvió, esa sensación helada que había desaparecido por días. «Solo quiero ir a casa», murmuró. La loba lo miró fijamente. Su respiración era rápida, nerviosa. Entonces, un disparo rompió el aire. La bala impactó cerca de la entrada, haciendo caer nieve del techo. El niño gritó y corrió hacia la loba. Ella se lanzó al frente, empujándolo detrás de una roca. Otro disparo. El eco se multiplicó en las paredes. Desde afuera, el cazador gritaba. «¡Cuidado! ¡Benjamín! ¡Hay lobos!». El niño lo entendió todo. La loba no lo protegía de los hombres, lo protegía de las balas. El silencio volvió, apenas roto por el fuego crepitante. La loba lo observó con los ojos llenos de algo que se parecía al cansancio. El niño extendió la mano, rozando su pelaje. «Lo siento», susurró. Ella bajó el hocico y se apoyó contra su pecho. Pasaron horas. Cuando la noche cayó, la loba se levantó. Miró al niño una última vez y salió al bosque. Benjamín quiso seguirla, pero su cuerpo no respondió. Al amanecer, los cazadores entraron. Lo encontraron dormido, acurrucado junto al fuego. «Está vivo», dijo uno de ellos aliviado. El niño apenas alcanzó a murmurar. «No le hagan daño. Ella me salvó». Afuera, las huellas de la loba se perdían en la nieve fresca. Cada paso era un adiós silencioso. El invierno aún no había terminado. Pero algo había cambiado para siempre. El niño que había temido al bosque ahora sabía que también podía amarlo. Los inviernos pasaron como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel bosque. Benjamín creció y con los años las historias del pueblo se transformaron en susurros. Algunos decían que un niño había sobrevivido gracias a un milagro. Otros, que el bosque lo había reclamado como uno de los suyos. Pero Benjamín sabía la verdad. Cada noche en que el viento soplaba con ese silbido particular, creía escuchar un aullido que respondía a su nombre. Pasaron 20 inviernos. Ahora era un hombre hecho y derecho, biólogo, investigador de fauna salvaje. Había dedicado su vida a estudiar a los lobos del norte, quizás buscando a una en particular. Esa mañana, el hielo brillaba como un espejo nuevo. Benjamín se adentró en el mismo bosque donde, años atrás, una loba había velado su sueño. El aire olía igual, el mismo frío, el mismo silencio. Llegó hasta una vieja cueva cubierta de musgo y escarcha. Entró despacio, con respeto. Las paredes conservaban las marcas del fuego,
y sobre el suelo aún había piedras ennegrecidas por el hollín. Benjamín sonrió. «Aquí fue», susurró. «Aquí me encontraste». Del bolsillo de su abrigo sacó una gorra roja, la misma que llevaba aquel día de la tormenta. La dejó sobre la nieve, junto a un pequeño círculo de piedras. A su lado, colocó una cámara de rastreo. «Por si vuelves», dijo con voz quebrada. El viento sopló fuerte, como si respondiera. Un aullido resonó a lo lejos, suave, profundo. Benjamín levantó la vista. En la distancia, entre los árboles, una figura gris lo observaba. No era una ilusión, una loba, de pelaje salpicado de blanco, lo miraba desde el borde del bosque. No se movía, no temía, solo observaba. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los ojos de ambos se cruzaron, y en ese silencio infinito, Benjamín sintió que no había pasado un solo invierno. Solo un largo parpadeo entre dos almas que se habían reconocido. Él asintió despacio. La loba inclinó el hocico, como despidiéndose, y se adentró en la nieve sin dejar más que sus huellas. Días después, la cámara registró algo. La imagen mostraba a la loba acercándose a la gorra. La olfateó, la tomó con cuidado entre los dientes y desapareció con ella hacia el bosque. Benjamín vio el video en silencio. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. «Gracias», susurró. Desde entonces, cada invierno, cuando el viento ruge y la nieve cubre el valle, enciende una lámpara frente a la ventana. A veces, entre los aullidos, jura escuchar uno distinto, uno que no amenaza, sino que saluda. Algunos dicen que los milagros del norte no necesitan explicación, solo respeto. ¿Crees que los animales recuerdan a quienes los ayudan?